Muy bien. Antes de empezar, me presento brevemente. Mi nombre es Jeremías Morlandi, tengo 31 años, vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Soy asesor financiero certificado por la Comisión Nacional de Valores acá de Argentina. De eso trabajo en el banco HSBC. Además de eso, me desempeño como economista y data analyst en el Centro de Estudios Económicos Argentina 21, que es un centro de estudios que fundamos con unos colegas en 2019. Básicamente lo que hacemos es análisis de coyuntura y propuestas de políticas públicas sobre Argentina puntualmente. Además de eso, soy profesor universitario en la Universidad Nacional de Guillermo Brown, en 2 diplomaturas, una dando introducción al aprendizaje estadístico, y en la otra, básicamente es una materia, es un seminario donde vemos todo lo que tiene que ver con el paradigma de gobierno abierto y datos abiertos, ambas aplicadas a Python. ¿Sí? Tanto aprendizaje estadístico como este seminario, los dos los vemos aplicados a Python, y además un curso de programación para análisis de datos también orientado a Python. Así que me han pedido, de cara a este curso nuevo que va a arrancar, a hacer una clase abierta donde, digamos, la llamamos los primeros pasos en Python, porque básicamente queremos, digamos, contarles un poco sobre este lenguaje, sobre por qué este lenguaje es utilizado, por qué elegirlo, este lenguaje, por qué también es importante la estadística, por qué debemos también tener nociones de estadística, y la mezcla de Python con estadística también es muy interesante. Así que empecemos con esto. Antes de eso, quiero preguntarles, ¿están viendo bien la presentación? ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve bien, buenísimo. Bueno, sí quiero decirles que los cursos que, perdón, los cursos que doy, esta materia que vamos a dar, y también la clase de hoy, están pensados como una primera aproximación al mundo de la tecnología, los datos y la programación, ¿sí? Vamos a estar aprendiendo una gran cantidad de conceptos, lógicas, métodos, ¿sí? Y los vamos a usar para encarar problemas nuevos, ¿sí? Esto lleva tiempo, ¿sí? Lleva tiempo, porque hay que internalizar, procesar toda la información que estamos adquiriendo, y obviamente al principio parece que no entendemos nada, que nunca vamos a llegar a codear nada, que es un desastre, estadística, no, ni loco. Siempre al principio pasa eso. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, tanto esta clase como el curso de estadística básica con Python desde cero. Pero tengan en cuenta que lo que vamos a aprender son herramientas. Uno no aprende un lenguaje de programación para, digamos, como un fin, ¿sí? Uno cuando aprende a cantar, aprende a cantar para cantar, punto. No es una herramienta para hacer algo. Uno canta y canta. Uno toca el piano y toca el piano, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estar aprendiendo, tanto lo que tiene que ver con las nociones de estadística, como lo que vamos a ver de Python, tanto en esta clase como en el curso que vamos a dar, son herramientas, ¿sí? Herramientas para después aplicarlas en otra cosa. Yo codeo en Python y lo aplico a análisis económico, análisis de datos, análisis predictivo, financiero, pero, digamos, aprendemos Python para aplicarlo a nuestro campo, ¿sí? También puede ser, digamos, podrían aprender Python para, no sé, desarrollar código, ¿sí? Hacer una aplicación, qué sé yo, cualquier otra cosa, pero es una herramienta. Entonces, es una herramienta para llevar adelante nuestras ideas. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Es una herramienta esto. Entonces, vamos a aprender a programar, ¿sí? Fusionado con estadística, con una doble finalidad. Aprender las técnicas, herramientas y conceptos propios del mundo del análisis de datos, donde la estadística también tiene un rol importante, y vamos a hacerlo utilizando un lenguaje de programación de por medio. Y además vamos a ver nociones básicas de desarrollo y de escritura de código para generar nuestras propias herramientas computacionales para su aplicación, ¿sí?
¿Por qué vemos esto? Si alguien me quiere interrumpir en algún momento, interrumpa, no pasa nada. ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué es importante esto? Bueno, básicamente porque tenemos que pensar que estamos viviendo en un mundo donde las tecnologías están avanzando a un ritmo increíble, ¿sí? Y son tecnologías que no están solamente presentes en el mundo digital, sino que están, que se infiltraron en nuestra vida cotidiana de manera física, ¿sí? Estamos todos constantemente conectados a Internet, ¿sí? Estamos constantemente rodeados de dispositivos que recopilan información sobre nosotros y de nuestro entorno, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que se están generando enormes cantidades de datos todo el tiempo sobre cómo nos comportamos, tanto individualmente como en grupos. Piensen en su smartphone, en su smartwatch, o no sé, hay incluso heladeras que tienen, que son inteligentes también. Todos esos dispositivos recopilan datos sobre cómo los usamos y cómo interactuamos con ellos, ¿sí? Nuestra vida cotidiana, además, tanto público como privado, cada vez se está volviendo más digital, ¿sí? Puede ser desde algo tan básico como hacer compras online o participar de redes sociales, ¿sí? Todo eso son datos que se almacenan y se analizan. Entonces, hablamos de homo digitalis, ¿sí? Estamos hablando de, digamos, de la idea de que estamos evolucionando hacia una sociedad en la que la tecnología digital se volvió tan integral en nuestras vidas que transforma la forma en que vivimos, trabajamos y la forma también en la que nos relacionamos. Todo el tiempo estamos conectados y rodeados de dispositivos que nos ayudan en muchas tareas, pero también recopilan datos sobre nosotros, ¿sí? Entonces, esto nos invita también a pensar, ¿no? Sobre cómo la evolución tecnológica moldea nuestra identidad y también nuestro comportamiento en la era digital. Bien, ¿qué es el análisis de datos? Es el proceso de descubrir conocimientos valiosos a través de la exploración y la interpretación de conjuntos de datos, ¿sí? Es una disciplina que nos permite convertir datos crudos en información significativa y relevante, ¿sí? Con el análisis de datos, yo lo que hago es inspeccionar, limpiar, transformar y modelar datos para descubrir patrones y tendencias que estaban ocultos, para obtener información útil y tomar decisiones, para sugerir conclusiones basadas en evidencia, ¿sí? Y con eso también puedo desarrollar modelos predictivos. Es fundamental esta habilidad en la era digital. O sea, estamos hablando de que todo el tiempo, incluso en este momento, con esta clase, estamos generando un montón de datos. Entonces, saber trabajar esos datos es un skill que es clave para esta era, ¿sí? Y además, obviamente, tomar decisiones informadas y basadas en evidencia, ¿sí? Uno a veces va a analizar algo con un preconcepto, con una idea previa, con una ideología, con un prejuicio, y cuando llega a los datos dice, che, pará, no es como yo pensaba. O, lo que es mejor, sí, es como yo pensaba, es por acá, ¿sí? Pero para eso tenemos que pasar por un proceso. Y como les decía antes, estamos viviendo en un momento donde digamos, los datos son abundantes y son accesibles, ¿sí? Cada acción que realizamos, cada transacción que hacemos, cada dispositivo que usamos, genera datos, ¿sí? Y estos datos contienen información valiosa para cualquier ámbito de nuestra vida, ¿sí? Entonces, como les decía antes, podemos tomar decisiones informadas, basadas en evidencia, y no tenemos que suponer, no tenemos que depender de nuestras suposiciones, ¿sí? Tenemos una visión objetiva, ¿sí? Y cuando tenemos una visión objetiva y respaldada en datos, tenemos mejores resultados y minimizamos el riesgo de errores que pueden costar muchísimo, ¿sí? Y esto es lo que les decía antes. El análisis de datos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, ¿sí? Muchas organizaciones cada vez más están tendiendo a hacer un manejo mucho más eficaz de sus datos
porque ahí pueden descubrir oportunidades que estaban ocultas, ¿sí? Pueden comprender a sus clientes de otra manera, pueden optimizar sus operaciones, pueden adelantarse a la competencia, ¿sí? Podemos, con el análisis de datos, impulsar la innovación, ¿sí? Esto es algo que es clave. Ahora bien, yo tengo los datos. ¿Y qué hago después? Bueno, podemos hacer análisis descriptivo, ¿sí? Que es un tipo de análisis que se centra en resumir y presentar datos de manera concisa y comprensible. Nos ayuda a entender la distribución de los datos, identificar tendencias, calcular medidas estadísticas como promedios y desviaciones estándar. Podemos crear visualizaciones como gráficos, tablas, ¿sí? De eso también se basa el análisis exploratorio de datos, ¿sí? Podemos descubrir relaciones y características interesantes entre los datos. Y acá también utilizamos técnicas estadísticas, ¿sí? También utilizamos visualizaciones más avanzadas. Podemos identificar datos, digamos, valores atípicos, los que se conoce como outliers. Podemos explorar posibles hipótesis, ¿sí? Para después ir a análisis más avanzados, como el análisis predictivo. Lo que hace el análisis predictivo es enfocarse en predecir eventos futuros, ¿sí? O valores desconocidos, basándose en datos históricos y modelos matemáticos, ¿sí? Y utilizamos algoritmos de aprendizaje automático y estadística avanzada para construir modelos, ¿sí? Que puedan hacer predicciones precisas, como por ejemplo, pronosticar ventas, prever riesgos crediticios, anticipar tendencias de mercado, ¿sí? Les voy a mostrar cuando terminemos una notebook que yo utilizo para dar clase, pero está basada en una que utilizo en el centro de estudios para hacer estimaciones de inflación. También se puede usar para hacer estimaciones de PBI, ¿sí? Entonces, todo sirve para este tipo de análisis que en definitiva es para tomar decisiones más informadas. Tenemos el análisis prescriptivo, ¿sí? Donde no solamente nos limitamos a hacer una predicción, sino que también, digamos, sugiere acciones o decisiones para optimizar resultados, porque combinamos datos, algoritmos y reglas, digamos, para recomendar las mejores acciones a seguir, como estrategias de marketing o asignación de recursos. Y otro punto importante, que también es muy interesante, que es el análisis geoespacial, ¿sí? Es un tipo de análisis que se centra en el aspecto espacial de los datos, ¿sí? Utiliza información geográfica y datos de ubicación para comprender patrones geográficos. Por ejemplo, también puede ser realizar análisis de proximidad, identificar áreas de interés, y tomamos decisiones ahí basados en la ubicación, ¿sí? Se usa mucho en la planificación urbana o en la gestión de recursos naturales, pero no nos tenemos que ir tan allá. Voy a mostrarles otra notebook que tengo acá, donde analizamos un data frame con resultados, resultados crudos de una encuesta de este año de las elecciones que hubo en Argentina para las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias que pasaron en agosto. Y uno puede ahí tomar las provincias y analizar por candidato en qué provincia le fue mejor y mostrar alguna visualización donde se vea más gráfico cómo le va a cada candidato según la provincia, ¿sí? Y esto también sirve para que los equipos de campaña tomen decisiones de dónde tienen que concentrar sus esfuerzos de campaña. Por dar un ejemplo nomás. Tenemos el ciclo de vida del análisis de datos, ¿sí? Donde hay una recopilación de los datos, tenemos que limpiarlos y transformarlos, ¿sí? Para esto también usamos la estadística, ¿sí? En esta notebook donde les contaba de la encuesta cruda de las elecciones PASO, voy a mostrarles cómo brevemente, o sea, no vamos a hacer mucho hincapié, pero quiero mostrarles que se puede hacer, cómo usar la estadística desde algo básico hasta un modelo más complejo para justamente reemplazar valores, por ejemplo, que estén faltantes, ¿sí? Después vamos al análisis exploratorio de los datos. Una vez que ya tenemos los datos limpios y transformados, que todas las variables numéricas tienen todos los datos numéricos, que todas las variables de texto tienen dato texto, que no tengo valores faltantes, que creé columnas nuevas que por ahí me permitían analizar mejor el data frame.
Bueno, paso al análisis exploratorio de datos, ¿sí? Una vez que tengo el análisis, puedo pasar a un modelado y análisis de ese modelado. Después interpreto y comunico los resultados y no termina ahí. Tengo que hacer un monitoreo y una mejora continua, ¿sí? Como les contaba antes, nosotros hacemos estimaciones de inflación y no la pegamos todos los meses, ¿sí? Hay meses que no la pegamos. Siempre estamos cerca. Les voy a mostrar que ahora hay una estimación en la notebook de un dato que ya salió, y estamos cerca, pero a veces que no la pegás exactamente. Entonces hay que hacer un monitoreo de eso. ¿Por qué no la pegamos? Digamos, cuán lejos estuvimos, qué pasó, qué podríamos haber mejorado e ir probando, ¿sí? Y esto es monitoreo y mejora continua, ¿sí? Y es un ciclo de vida que puede extenderse, digamos, infinitamente, ¿sí? Bien. Ahora bien, en este contexto que les planteaba, se desarrollan herramientas, ¿sí? Y prácticas necesarias para la explotación, manipulación y modelado de la información disponible, ¿sí? Las herramientas clásicas sí van quedando ya obsoletas, y dan paso a la utilización de herramientas computacionales con mayor capacidad para afrontar y servirse de los datos disponibles. Piensen ustedes, yo doy en clase siempre un ejemplo con un data frame que dispone la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con los viajes en subte que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En Argentina solamente hay una ciudad con subte, que es la ciudad de Buenos Aires, y la intendencia de la ciudad difunde un data frame, todos los meses se actualiza o intenta actualizarse todos los meses, con todos los viajes, ¿sí?, que se realizaron por mes, ¿sí? Todos los viajes que se realizaron por mes. Entonces, yo ya no tengo que hacer una estimación sobre cuánta gente está viajando. No tengo que mandar a un tipo a cada estación o seleccionar estaciones por línea de subte y decirle a un tipo, che, andá y parate de 10 a 11 y anotá cuánta gente pasó más o menos para hacer una estimación. No, tengo la información disponible. Yo sé cuánta gente exactamente viajó todos los días del año 2022, por ejemplo, ¿sí? Y entonces puedo hacer ya otro tipo de análisis, porque no me estoy basando en una estimación de una muestra. Tengo todos los datos. Entonces mi información también es más precisa. Ahora bien, solamente el data frame que yo doy, que es de un mes particular, tiene 1 millón de filas, ¿sí? Con lo cual, si nos vamos a todo un año, son más o menos entre 12 y 15 millones de filas. Con lo cual, ya es un tamaño muy considerable y necesitamos herramientas que sean capaces de procesar eso, ¿sí? Y tenemos acá herramientas como SQL, Excel, Python, obviamente, Stata, que sirve para, digamos, se usa acá en Argentina, por lo menos lo usamos mucho en la Facultad de Económicas para hacer trabajos estadísticos. Power BI y Tableau, que sirve para visualizar los datos, ¿sí? Para hacer presentaciones y visualizaciones de datos. Entonces son todas herramientas que se pueden utilizar. Nosotros nos vamos a quedar, obviamente, con esta de acá. Ahora bien, nosotros lo que vamos a hacer es básicamente programar, ¿sí? Vamos a programar. ¿Qué significa programar? Bueno, la Real Academia Española, ¿sí?, tiene varias definiciones, ¿sí? La primera es formar programas previa declaración de lo que se piensa hacer y anuncio de las partes de que se ha de componer un acto o espectáculo o una serie de ellos, idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto, preparar ciertas máquinas o aparatos para que empiecen a funcionar en el momento y en la forma deseados, y elaborar programas para su empleo en computadoras. Estas 4 son las definiciones que la Real Academia Española tiene sobre lo que es programar. Bien, vamos a quedarnos con un poquito de cada una. Y vamos a decir que programar es idear y ordenar las acciones necesarias para un proyecto, para que empiece a funcionar en el momento y en la forma deseados para su empleo en computadoras, ¿sí? Entonces la definición es idear y ordenar las acciones necesarias para un proyecto para que empiecen a funcionar en el momento
y en la forma deseados para su empleo en computadoras. ¿Sí? Nos vamos a quedar con esa definición, que es una compilación de las definiciones que da la Real Academia Española. Cuando estamos programando, ¿sí? Escribimos bloques de código que se van a ejecutar y lo que van a hacer es ejecutar nuestra acción o proyecto o programa que deseamos que se haga, ¿sí? Estamos bajando a líneas de código aquellos que nosotros queremos que suceda, ¿sí? Yo quiero que suceda algo, ¿sí? Y para eso escribo un código que va a hacer esto que quiero que suceda. Y para que esto suceda, yo tengo que ser bien claro y respetar la forma en la cual estoy detallando esa orden, ¿sí? Piensen una situación entre dos personas, ¿sí? Están sentados en una mesa, en el medio de la mesa hay un plato con una manzana. Uno de los comensales quiere que el otro se coma la manzana, ¿sí? Si yo quiero que la otra persona se coma la manzana, yo tengo que emitir un mensaje en una forma determinada. En primer lugar, tengo que hablar en una lengua conocida por el receptor del lenguaje, del mensaje, ¿sí? Si yo viniera acá a este curso y diera el curso en chino, probablemente el 99% de ustedes no entendería, por ahí hay alguien que habla chino, ¿sí? Yo tengo que hablar en una lengua común y tengo que formular un mensaje en esa lengua común de forma correcta, ¿sí? Si las dos personas hablan español, ¿sí? El emisor del mensaje va a hablar en español y va a emitir un mensaje que respete la estructura sintáctica del idioma, ¿sí? Para que el mensaje, es decir, para que la intención de lo que quiero que pase se entienda y se ejecute, ¿sí? Para que la orden se cumpla, ¿sí? Entonces, el mensaje correcto es comer la manzana. Ahora, si yo le digo manzana comer, ¿sí? No se entiende mucho lo que estás queriendo decir. Y la respuesta va a ser, ¿qué me estás diciendo? Habla claro, ¿sí? Si fuera en inglés, lo mismo, ¿sí? Tenemos que respetar las estructuras del lenguaje. Y esto también pasa en, en programación, ¿sí? Los lenguajes en los que hablamos y transmitimos ideas, mensajes, deseos y órdenes son medios que para que se cumpla la intención del mensaje en sí, yo tengo que respetar la estructura y regla sintáctica impuesta por ese medio, ¿sí? Y programar es exactamente eso, ¿sí? Vamos a utilizar un lenguaje de programación que nos permite escribir bloques de código y si yo respeto, ¿sí? Su sintaxis y la lógica de escritura, va a ser interpretado por la máquina y finalmente va a ser ejecutado, ¿sí? Yo estoy escribiendo comandos, ¿sí? Cuando programo, estoy escribiendo comandos en la forma adecuada, respetando las reglas sintácticas de ese lenguaje, para que la máquina lea lo que queremos que suceda y lo haga, ¿sí? Calcula el promedio, ¿sí? Si yo no le paso al código el método correcto para poder, en el orden correcto, con las reglas correctas, para poder pedirle el promedio, no me va a dar el promedio. Y me va a decir que hay un error, que no me entiende y no me va a dar el promedio. ¿Sí? Yo necesito hablarle en un lenguaje que entienda, ¿sí? Y entonces, cuando programamos, podemos programar cualquier cosa. ¿Sí? Es lo que yo le decía antes. Es una herramienta para lo que nosotros queremos hacer, para llevar adelante nuestras ideas, ¿sí? Podemos extraer datos de Twitter, construir una arquitectura de datos, una interfaz web, automatizar una serie de tareas, ¿sí? Hacer análisis de datos, obviamente, ¿sí? Podemos hacer un montón de cosas. No hay límite a lo que podemos hacer cuando sabemos programar. Entonces, la herramienta formal que vamos a estar aprendiendo es un lenguaje de programación. Y lo vamos a usar para escribir en detalle el procedimiento que queremos que suceda, ¿sí? Para que esto sea ejecutado con éxito, tengo que considerar las reglas de esa herramienta. Y acá entra en juego la sintaxis, ¿sí? La sintaxis de un lenguaje de programación lo que hace es describirme las combinaciones posibles de los símbolos y palabras que forman un programa sintácticamente correcto, ¿sí? Es un conjunto de reglas gramaticales bien definidas
palabras y combinaciones, ¿sí? Entre ellas semánticamente válidas, ¿sí? Son las reglas y los elementos que nos van a indicar la manera en la que tenemos o podemos escribir nuestro programa, ¿sí? Y tenemos varios elementos en común en muchos lenguajes de programación, ¿sí? Tenemos las variables, ¿sí? Que pueden ser strings, digamos, cadenas de texto, números que pueden ser enteros o decimales, ¿sí? Int o float. Tenemos valores booleanos que solamente pueden tomar verdadero o falso. Tenemos colecciones de datos, ¿sí? Como las listas, los diccionarios, las tuplas. Tenemos bucles, ¿sí? En el caso de Python tenemos bucles while y bucles for. Tenemos estructuras condicionales. Tenemos funciones, ¿sí? Tenemos métodos que se aplican sobre un objeto. Tenemos, muy interesante esto, es un módulo que está muy bueno para ver, que es las funciones, digamos, propias del lenguaje de programación, pero también las funciones que yo creo, ¿sí? Yo puedo definir una función y pasarle un bloque de código, ¿sí? Y después lo tengo guardado en mi notebook para usarlo cuando lo necesite, ¿sí? Y la sintaxis es esa combinación semánticamente válida en el contexto de las reglas de ese lenguaje de estos elementos para ejecutar un bloque de código, ¿sí? Yo tengo todos estos elementos que los tengo que combinar de una forma semánticamente válida para que se ejecute correctamente el código. Y yo estoy escribiendo código respetando, como les decía antes, la lógica sintáctica del lenguaje de programación seleccionado. Y cuando hago esto, estoy pensando lógica y secuencialmente, ¿sí? La programación básicamente es la estructuración de contingencias y pasos de forma finita, lógica y definida, ¿sí? Esta forma, ¿sí?, de plantear los problemas y su posible resolución se conoce como pensamiento computacional. Y acá hay una definición. Pensamiento computacional son los procesos de pensamiento implicados en la formulación de problemas y sus soluciones para que estas últimas estén representadas de forma que puedan llevarse a cabo de manera efectiva por un procesador de información, ¿sí? Bastante parecido a la definición que teníamos de programar, basándonos en las 4 definiciones de la Real Academia Española, ¿sí? Obviamente que el pensamiento computacional se desarrolla, ¿sí? Nadie nace con un pensamiento computacional. Si la primera vez que agarrás una notebook para hacer código, probablemente hay muchas cosas de las que no te vas a dar cuenta. Ahora, si le dedicas tiempo, con el correr de las semanas vas a ir empezando a desarrollar, y con el correr de los meses y los años mucho más, y vas a empezar a ver cosas de forma muy fácil que antes no veías. Ahora hay muchos lenguajes de programación, ¿sí? La razón por la que hay muchos es la finalidad con los que se crearon, ¿sí? Hay lenguajes que están orientados a hacer desarrollo backend, desarrollo frontend y, digamos, un montón de otras cosas. Tenemos esta particularidad que es la finalidad de aplicación, ¿sí? Entonces se modifican o construyen sus reglas en función de la finalidad que es buscada, ¿sí? Resultando más sencilla para esa tarea, ¿sí? Y acá hay muchos tipos de lenguajes, ¿sí? Entre ellos tenemos, obviamente, Python, R, PHP, ¿sí? C++. Tenemos varios lenguajes de programación. Nosotros nos vamos a quedar con Python, ¿sí? ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Ok. Ahora bien, ¿por qué estadística? ¿Sí? Yo digo que la estadística y Python hacen un dúo muy poderoso, ¿sí? Porque la estadística nos da herramientas para comprender datos y tomar decisiones informadas, como les decía antes. Y Python lo que me da es una herramienta versátil para analizar y visualizar esos datos y un motor poderoso para correr los algoritmos estadísticos. Muy importante, ¿sí? Entonces, puedo hacer análisis de datos eficiente, ¿sí? Python tiene bibliotecas como Pandas, NumPy, que ofrecen
funciones para el análisis estadístico. ¿Sí? También hay otras como scikit-learn para hacer regresiones lineales, Stats Model. Hay un montón de librerías, ¿sí? O bibliotecas para hacer análisis estadístico. ¿Sí? Y estas herramientas, ¿sí? Permiten realizar cálculos estadísticos complejos de forma muy eficiente y de forma muy rápida. ¿Sí? Yo doy regresión lineal en las clases de introducción al aprendizaje estadístico y hay 2 líneas de código y tenemos el modelo de regresión lineal hecho. ¿Sí? Uno puede después agregarle complejidades al modelo, pero son 2 líneas de código y tenemos la base del modelo de regresión lineal. ¿Sí? Por eso les planteaba que esto es una herramienta. ¿Sí? Yo después tengo que saber interpretar lo que me da el modelo de regresión lineal. ¿Sí? Pero tengo una herramienta para hacerlo de forma rápida y muy sencilla. Bueno, obviamente puedo visualizar los datos, ¿no? Tengo librerías como Matplotlib, Seaborn y hay un montón de otras más. Plotly Express para hacer visualizaciones interactivas y hay un montón de librerías que se pueden usar para la visualización de los datos. Tenemos Machine Learning, ¿sí? Que tiene que ver con esto que les contaba del modelo de regresión, pero también el análisis de las series de tiempo con estadística también se puede hacer de forma muy fácil en Python para hacer estimaciones, ¿sí? Entonces, digamos, Python hace una buena sinergia con la estadística para permitirnos hacer de forma más fácil este tipo de modelos. Y obviamente, como ya lo vimos, la toma de decisiones y la comunicación efectiva de los resultados, ¿sí? Ahora sí, voy a dar una pequeña introducción al lenguaje de programación probablemente dicho, Python. Es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, orientado a objetos y multiplataforma, ¿sí? Se creó en los años 80 y es uno de los lenguajes de programación más usados para desarrollo y para también análisis de datos, ¿sí? Porque Python tiene una sintaxis que es muy legible, ¿sí? Para toda persona que tenga nociones generales de inglés. Y la interpretación tampoco requiere mucho conocimiento técnico informático, pero esto no hace que tenga menos potencia como lenguaje. Tiene una curva de aprendizaje rápida, ¿sí? Tiene es un lenguaje con una mayor capacidad y disponibilidad de herramientas para el análisis de datos, todo lo que les comentaba antes. Es muy adaptable para el usuario inicial, ¿sí? Hay muchas formas de usar Python que son muy amigables para alguien que recién arranca. ¿Sí? Yo en las clases doy clase con Google Colab y es muy sencillo de usar, no hay que instalar nada, no hay que complicarla mucho más. Abrís Google Drive y tenés ahí cómo codear. Y algo que está bueno, que perdió un poquito de fuerza por la aparición de ChatGPT, que es una enorme comunidad de desarrollo que coopera para resolver los problemas del otro. Digamos, si vos estás codeando en Python, que debe pasar también si codean en R o en otro lenguaje, pero bueno, yo hablo de esto, y vos tuviste un problema, difícilmente seas la primera persona en el mundo que tuvo ese problema. Entonces basta con googlear, tengo este problema en Python, y aparecen un montón de soluciones. Como les dije, ahora con la aparición de ChatGPT, lo único que requerimos es preguntarle a ChatGPT, che, tengo este problema, dame un código para resolverlo, o qué estoy haciendo mal en este código, y ChatGPT en 2 segundos te lo devuelve. A veces con sus fallas, pero generalmente lo devuelve y es mucho mejor que el que vos habías hecho en primer lugar. Pero sigue habiendo una enorme comunidad de usuarios que usan este lenguaje como herramienta para el análisis de datos, ¿sí? Y hay mucha gente que continúa mejorando el lenguaje, ¿sí? Porque les hablé de lo que tiene que ver con las librerías, ¿sí? Y hay muchas librerías que se van generando todo el tiempo, ¿sí? Y que permiten que podamos acceder a datos también de forma muy rápida. Yo para las estimaciones de inflación, o sea, miren lo atrasados que estamos en Argentina, no sé si ustedes tienen esto en Chile, pero yo para acceder rápidamente a datos de inflación, tengo que usar una API de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Sí? Yo a través de Python me conecto a un servidor de la Reserva Federal de Estados Unidos y de ahí bajo los datos de mi país. O sea, una locura. Entonces, todo el tiempo van apareciendo estas herramientas que están buenísimas y que hacen que el lenguaje siga siendo cada vez mejor. ¿Sí? Esta es una encuesta que cada tanto veo un par en LinkedIn y todas dan lo mismo.
¿sí? Mucha gente utilizando Python, ¿sí? Es uno de los lenguajes más usados. Ahora bien, ¿dónde escribo el código? ¿Sí? Tengo plataformas o entornos de desarrollo que nos van a permitir utilizar y disponer de las herramientas adecuadas para nuestra ejecución. ¿Sí? Los entornos de desarrollo los podemos pensar como estudios, ¿sí? O lugares donde vamos a estar trabajando nuestro código. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo quiero escribir un documento de texto, tengo herramientas donde puedo escribir un documento de texto. ¿Sí? Si usas Windows, usas Microsoft Word. Si no usas LibreOffice, si usas Linux, tenés Google Docs y tenés también Pages si usas Mac. ¿Sí? Ahora, con todas estas yo puedo escribir, editar y compartir, en muchos casos, mi documento. Y con todas puedo hacer lo mismo. Pero yo elijo en cuál lo hago o estoy atado a el procesador que, digamos, la computadora que tenga o digamos, las herramientas con las que tengo para trabajar. Tenemos muchos entornos de desarrollo, ¿sí? Para elegir y varían de acuerdo a la complejidad y necesidad que tengamos y también un poco la costumbre, ¿sí? No les voy a mentir. La usabilidad, digamos, que sea usable y que no sea muy complicado y que puedas encontrar las cosas fácilmente, también hace que elijamos muchas veces un entorno que otro. Obviamente hay un montón de veces que usamos un entorno de desarrollo que tiene infinidad de herramientas que no vamos a necesitar porque tienen usos muy específicos, ¿sí? Pero sí quiero mostrarles algunos de los más usados. Tenemos acá Visual Studio Code, ¿sí? Donde tenemos, este me gusta usarlo a mí también, es bastante user-friendly, tiene una buena visualización, digamos, está muy bueno para poder codear. Tenemos Anaconda, donde tenemos Jupyter, por ejemplo. Acá hay otro ejemplo. Tenemos Google Colab, que es el que uso para las clases. Básicamente lo uso para las clases porque es muy fácil de compartir. Si yo termino de dar la clase, extraigo el link del Colab, lo pongo en el campus y listo. Y los pibes pueden ver lo que vimos en clase y pueden copiarlo y ejecutarlo ellos en sus casas. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a usar estos entornos de desarrollo, ¿sí? Pero esos entornos no son donde vamos a escribir literalmente el código. Donde vamos a escribir el código y es donde se guarda el código, es en lo que se conoce como scripts. ¿Sí? Técnicamente son bloques de código compilados que tienen una determinada funcionalidad al momento de ejecutarse. ¿Sí? Cada lenguaje de programación tiene un script asociado en su extensión. Son los bloques de código compilados, como les decía antes, con esta finalidad. Y, por ejemplo, cuando yo tengo un documento de texto y lo guardo en Word, ¿sí? La extensión es docx, ¿sí? Y mi sistema entiende que yo tengo un archivo o un documento de texto que va a ser ejecutado por Microsoft Word, ¿sí? La extensión define el tipo de plataforma con el cual lo voy a abrir y lo voy a poder manipular. Lo mismo con una tabla. Si yo tengo un archivo .xlsx, la computadora sabe que estoy hablando de un archivo Excel y lo va a abrir en ese programa. Y con los scripts pasa lo mismo, ¿sí? Al ver la extensión del archivo, yo voy a poder identificar el lenguaje de programación en el cual está escrito su contenido, ¿sí? Tenemos dos tipos de documentos, la extensión .py y la extensión IPYNB, ¿sí? Los scripts .py son bloques de código cerrado que se ejecutan enteros, ¿sí? Se ejecutan de principio a fin todo lo que está escrito, ¿sí? El nombre del archivo dice alert.py, ¿sí? Si ven acá, no sé si se ve muy bien. Y esto nos va a indicar que adentro hay comandos escritos en Python. Yo no veo lo que pasa en el medio, ¿sí? El código se ejecuta de principio a fin, muy usado en desarrollo. Y están las notebooks, ¿sí? Que son los .ipynb,
¿sí? Son hojas de código o notebooks, ¿sí? Y es la principal herramienta que usamos los que hacemos análisis de datos o los que somos científicos de datos, porque podemos ir ejecutando y probando el código de forma parcial. Yo no tengo que escribir un choclo de código y después ver si funciona. Yo lo que hago es, escribo, no sé, quiero sacar el promedio. Escribo el código, aprieto Enter y me devuelve el resultado de ese bloque de código que le pasé, ¿sí? O quiero hacer una modificación en un data frame, corro el código y me aparece la modificación, ¿sí? No se ejecuta de principio a fin, ¿sí? Se va ejecutando y yo puedo ir volviendo para atrás y hacer modificaciones. Las notebooks están compuestas por celdas de texto donde yo puedo escribir y puedo escribir en letra más mayúscula, digamos, en letra más grande, más chica, puedo crear un índice. Y después tengo las celdas de código, ¿sí? Donde tengo que escribir sí o sí el código. Si quiero escribir otra cosa que no sea el código, tengo que usar un asterisco para que el código entienda que eso no es una línea de código para ejecutar, sino que estoy comentando el código, ¿sí? Esta es una forma en la que se ve en Jupyter Notebook, bastante parecida también a cómo se ve en Google Colab. Obviamente, para ejecutar el código en Python hay que tenerlo instalado, ¿sí? Tenemos que instalar en nuestro entorno, en nuestra computadora, para poder ejecutar el código que vayamos construyendo, ¿sí? Pero también podríamos no instalarlo y, por ejemplo, si usamos Google Colab, no hace falta que instalemos el lenguaje Python en nuestra computadora, ¿sí? Podemos directamente trabajar desde ahí y no hace falta que instalemos nada en nuestro entorno local, ¿sí? Y esas son todas las herramientas donde podemos ejecutar el código, ¿sí? Entonces, ahora quiero, en el último ratito, antes de mostrarle las notebooks que les traje para mostrar, vamos a ver la sintaxis básica de Python, ¿sí? Tenemos las variables. Cuando escribimos un código vamos a trabajar con objetos variables, ¿sí? A los cuales les asignamos un valor de diverso tipo, ¿sí? Y es la materia prima con la que trabajamos en programación, ¿sí? Las variables pueden ser pensadas como cajas, ¿sí? Donde guardamos valores que, de acuerdo a las reglas de guardado, vamos a definir el tipo de valor al que pertenece, ¿sí? El acto de crear un valor se conoce como definir una variable, ¿sí? Que es el caso que ven acá, ¿sí? Yo tengo el nombre de la variable, que en este caso es variable-1, el igual, escrito una sola vez, me define que esto es una variable y este es el conjunto de, digamos, es el dato que va a estar guardado en esta variable. En este caso es un dato tipo string y tiene que ir entre corchetes porque es texto, ¿sí? Y yo después puedo hacer una acción sobre esa variable. Puedo, por ejemplo, dárselo como parámetro a una función que se llama print para que me lo imprima por pantalla, ¿sí? Y entonces acá vemos esta variable que creamos impresa por pantalla. Tenemos tipos de datos también, ¿sí? Podemos tener strings o cadenas de texto, números, valores booleanos y colecciones de datos, ¿sí? Que es un poco lo que les había contado previamente, ¿sí? Veamos esto. Yo tengo una encuesta con preguntas sociodemográficas y quiero procesar y analizar la información de las respuestas, ¿sí? Entonces la pregunta de la encuesta es: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jeremías. ¿Qué edad tenés? Tengo 31. Y tengo que marcar como verdadero o falso, ¿sí? Si tengo título universitario y es verdadero, vivo en PBA. PBA es la sigla que identifica a la provincia de Buenos Aires. Si yo vivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, al lado hay una provincia que se llama Provincia de Buenos Aires, y es falso porque vivo en la ciudad de Buenos Aires. Y acá tengo tres tipos de datos distintos, ¿sí? Tengo en el nombre, ¿sí? Es un sustantivo y es una cadena de texto o string, ¿sí? En la edad, ¿sí? Es un número y es un número entero o int. Si dijera 31,5, 31.5 en realidad se escribe en Python, sería un float, un decimal, ¿sí? Pero bueno, no hay edades con coma. Los otros valores, verdaderos y falsos, son valores booleanos, ¿sí? Solamente pueden tomar esas dos categorías, verdadero o falso.
Y si yo a la vez tomo todo el conjunto de respuestas, lo que tengo es una colección de datos, ¿sí? Que puedo almacenarla como una lista o como un diccionario, ¿sí? Y es una colección de datos. Y puedo trabajar con esto y hacer modificaciones. Es importante saber el tipo de dato con el que estoy trabajando, ¿sí? Porque el tipo de datos nos va a permitir ejecutar alguna operación asociada a la naturaleza de ese dato, ¿sí? Si yo tengo un dato numérico, le puedo aplicar operaciones matemáticas, ¿sí? Si tengo un dato tipo string, puedo modificar sus caracteres, puedo hacer que una letra sea mayúscula, otra minúscula. Si tengo una colección de datos y toda la colección de datos es numérica, puedo sacar un promedio, ¿sí? Ahora, yo tengo un conjunto de datos que aparentan ser números y cuando chequeo no son números porque o tienen una coma o están escritos de alguna forma rara o tienen un guión al lado del número, ya no puedo hacer eso, ¿sí? Yo tengo una lista de valores y todos los valores tienen un guión en el medio, ya es un dato string y no lo identifica como número. Entonces voy a tener que hacer alguna transformación para que ese guión desaparezca y los datos vuelvan a ser números otra vez para poder trabajar sobre ellos, ¿sí? Esto es lo que yo les decía antes. Por ejemplo, pero piensen en otro ejemplo. Yo tengo un valor, eh, digamos, en edad, tengo un valor que directamente es escrito, ¿sí? 28, 30, 45, no le puedo aplicar un promedio a eso, ¿sí? Puedo aplicarle las operaciones relacionadas con el tipo de dato. Por ejemplo, hacer que 28 aparezca con la B mayúscula, ¿sí? Eh, tengo que ver, y es importante, qué tipo de dato tengo a la hora de trabajar, ¿sí? Es un aspecto muy importante. Bien, acá llegamos con el fin de la presentación. Espero que les haya gustado. Voy a mostrarles dos notebooks, ¿sí? Donde, digamos, no les voy a explicar lo que hace cada código porque claramente no, pero quiero mostrarles un poco lo que hacemos, ¿sí? Vamos a usar, esto es lo que yo les contaba de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿sí? En este caso es la Reserva Federal de San Luis. Tiene una librería, ¿sí? A veces que hay que instalar estas cosas, porque no las trae Google Colab de por sí, entonces tengo que instalarla. Dejo el error a propósito para que los alumnos vean el ejemplo. Y entonces puedo acceder, ¿sí? A un montón de datos, no solamente de Argentina, sino obviamente de Estados Unidos y de muchos países del mundo, ¿sí? Está buenísimo para poder acceder y hacer comparación de datos. Por ejemplo, puedo sacar el dato de inflación de octubre de 100 países y hacer un mapa de calor que me muestre qué países tuvieron más inflación y qué países menos, por decir un ejemplo. Entonces, acá están todos los datos y ejemplos de datos que puedo sacar. Puedo ver desempleo de Estados Unidos, por ejemplo. Así se ve una tabla. ¿Sí? Esto contiene datos de desempleo desde el 2001 hasta octubre de este año. Puedo, obviamente, hacer visualizaciones con esto. ¿Sí? Yo saco los datos y los puedo visualizar. Y entonces puedo ver, por ejemplo, el salto abrupto que hubo en la tasa de desempleo en Estados Unidos en la pandemia. Tengo obviamente datos de Argentina, y fíjense todos los datos de Argentina que hay, debe haber lo mismo para Chile, supongo. Tengo índice de precios al consumidor, no sé, tengo el tipo de cambio efectivo de Argentina, no sé, hay un montón de datos. Sí, obviamente voy a tener el PBI acá, tengo un montón de datos para poder analizar. Obviamente a mí lo que me interesaba en este dato era, en esta serie de datos, era el índice de precios al consumidor, porque quiero analizar la inflación. De nuevo, no me estoy deteniendo en el código porque no tiene mucho sentido. Pero bueno, acá pueden ver que está actualizado hasta septiembre, ¿sí? Argentina ya difundió octubre, pero bueno, hay una demora en la actualización de los datos, pero es de un mes nada más. Hay data frames de portales abiertos acá de Argentina que no están actualizados desde marzo, con suerte, ¿sí? Entonces, puedo, por ejemplo, sacar cuál es el promedio de la inflación en Argentina, ¿sí? Por ejemplo.
Y así puedo hacer un montón más de operaciones, porque me puedo hacer un gráfico que me muestre la evolución de la inflación en Argentina. ¿Sí? Esta es la evolución de la inflación mensual de Argentina. Tremendo, ¿no? Arrancamos en 2% mensual en 2017 y pasamos a 12% mensual en septiembre de 2023. Estos son parte del análisis estadístico, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es un análisis de series de tiempo para hacer estimaciones de inflación. Entonces hay algunas cuestiones estadísticas que hay que analizar y tener la posibilidad de visualizar gráficos es clave para esto, ¿sí? Básicamente, estos son los rezagos, es una cuestión más técnica, pero me muestra que todo lo que está por abajo de la línea de esta capa azul no me sirve, ¿sí? Con esto tenemos lo mismo. Esto también son otras pruebas estadísticas. Ven que son un par de líneas de código, ¿sí? Esto porque yo quiero que me imprima por pantalla, pero la línea de código es esta. Es el código, ¿sí? Es el código. Yo después le estoy pidiendo que me traiga algunos datos que yo quiero visualizar puntualmente, ¿sí? Pero en la línea de código que me hace la prueba que yo le tengo que hacer a la serie para antes de hacer el análisis es esta línea, ¿sí? Y tengo una prueba hecha, ¿sí? Que si le tuviera que hacer a mano, ni les digo. Acá son otro tipo de pruebas que podemos hacer. Este código lo que hace es darme el mejor modelo, ¿sí? Dentro de las series de tiempo hay modelos, hay distintos tipos de modelos. Esto me da el mejor modelo de acuerdo a los datos que tengo. Y con esto corro el modelo, ¿sí? Es un modelo que se llama ARIMA, ¿sí? Es un modelo estadístico que permite hacer operaciones con series de tiempo, ¿sí? Entonces hago forecast, hago predicciones. Entonces, como ven, acá tengo la predicción de la inflación de octubre es 10,4%, ¿sí? No dio 10,4%, dio, ya les digo, 8,3%, no me acordaba el dato, mil disculpas. Dio 8,3%, fíjense que está dentro de mi intervalo, ¿sí? Muy cerca del valor mínimo de mi intervalo, ¿sí? O sea que está mal, pero está tan mal. Y la predicción de inflación para noviembre es del 10% y el intervalo va del 7 al 13. Los datos semanales dicen que estamos más cerca del 13, ¿sí? Y esto es algo que yo puedo hacer en Python. La notebook es larga porque la uso para dar clase, entonces hago un análisis de datos, muestro los valores que hay, muestro la librería y demás. Pero la realidad es que lo que lleva para el código propiamente dicho no es mucho, porque además todo lo que tiene que ver con estas pruebas y demás, el código es siempre el mismo, no cambia, lo escribís una vez y lo seguís usando siempre, ¿sí? Bien. Tenemos acá esta librería, perdón, esta notebook, ¿sí? Que la uso para mostrar análisis de datos y tratamiento de valores faltantes, ¿sí? Es una notebook que muestra una encuesta cruda, los resultados de una encuesta cruda de las PASO a nivel nacional. La encuesta está hecha en todas las provincias. Y es una encuesta sobre las elecciones PASO de este año, ¿sí? Yo lo que hice, como es confidencial, yo lo que hice fue, con Python también, modificarle los valores, ¿sí? Hacer que donde decía, por ejemplo, Javier Milei, no diga Javier Milei, diga Sergio Massa, y así con eso fui cambiando para que la encuesta, digamos, dé cualquier cosa políticamente, da cualquier cosa, pero, digamos, me sirve para dar la clase. Y entonces, como ven, tengo acá valores que están faltando, tengo la edad, que hay valores que faltan, tengo el género, falta, ¿sí? Tengo acá esta columna que es en qué partido de la provincia de Buenos Aires vivís, y acá también hay cosas que exceden al código, ¿no? Hay cosas que también uno trae su propio expertise, su propio análisis, sus propias conclusiones, ¿sí? Esto pregunta en qué partido de la provincia de Buenos Aires vivís, ¿sí? Porque les interesa hacer un análisis profundo de las ciudades que hay dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si yo tengo una respuesta acá y veo que la provincia de Santa Fe, esta provincia está mal imputada, porque si la persona se molestó en contestar de qué partido era, es evidente que no es de Santa Fe, es de Buenos Aires, ¿sí?
y así tengo un montón y tengo que cambiarlo, ¿sí? Para poder analizarlo bien. Todo este tratamiento de valores se hace de forma muy rápida y de forma muy fácil con Python, y después pueden volver a descargarse el Excel con los valores ya modificados y pueden trabajar con eso, o pueden seguir en Python con esa tabla modificada y seguir trabajando con eso y hacer los análisis de datos, ¿sí? Quiero mostrarles cómo con estadística podemos imputar estos dos valores, digamos, los valores faltantes de estas dos columnas, ¿sí? Esto es Google Colab, ¿sí? Que yo les comentaba antes, no sé si lo usaron o no en algún momento. Y como ven, puedo crear índices a través de los campos de texto, puedo crear índices y me interesa ir acá, edad y género. ¿Y qué es lo que hice? Bueno, tenía valores de género, de edad que me faltaban. Sí, había había filas donde el valor estaba faltante. Y se estudia en los cursos de análisis de datos y hay distintas estrategias para poder hacer la imputación de valores faltantes o el tratamiento de los valores faltantes. Porque yo podría decir tranquilamente, che, en las filas donde falta la edad, bueno, las borro cuando quiero analizar edad, las desecho, ¿sí? Porque no voy a andar imputando, no me sirve, ya está. Saco esas filas y trabajo las edades con las filas que tengo completas, ¿sí? Ahora, yo lo que hice en este data frame fue hacer un filtro por provincia y por nivel educativo, ¿sí? Calculé el promedio, que es una medida de estadística descriptiva, de cada nivel educativo por provincia. Es decir, por ejemplo, si era de provincia de Buenos Aires, digamos, filtré la tabla por provincia de Buenos Aires y nivel educativo universitario completo, ¿sí? ¿Cuál es el promedio de la edad de la gente, que sí tengo los valores, que vive en Buenos Aires y que tiene el estudio universitario completo? Ese promedio se le imputo a las que faltan, ¿sí? Después tengo la provincia de Córdoba, nivel primario educativo. El promedio de edad es, no sé, 20 años. Lo imputo a los valores faltantes que corresponden a Córdoba con nivel educativo primario, ¿sí? Y entonces así tengo un valor más cercano al que podría ser real, ¿sí? ¿Qué hice después? Fue crear una nueva columna que determinara el rango de la edad. Es otra transformación que podemos hacer con los datos para analizarlos de forma más amplia. ¿Me importa qué vota una persona que tiene 77 años puntualmente? ¿O me importa cómo vota la gente jubilada, que tiene más de 60? ¿Me importa qué votó justo una persona que tiene 22 años? ¿O me importa ver cómo vota el segmento joven? ¿Sí? Entonces, como además tengo datos que están imputados con promedio, digamos, seguramente el promedio que yo imputé no es la edad real de la persona, ¿sí? Ahora, si el promedio de la edad era 20, es muy probable que esa persona sí esté en el rango del segmento joven, ¿sí? Y entonces ahí el análisis cobra otro sentido, ¿sí? En la cuestión de género se hizo algo un poco más profundo, ¿sí? Que fue hacer un filtro por provincia, nivel educativo y voto en las PASO por espacio, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos datos completos de gente que es hombre o mujer, así se define en la encuesta, y que tiene una provincia asignada, un nivel educativo asignado y que marca en la encuesta que en las PASO votaría por un espacio puntual, ¿sí? Entonces, con esos datos que están completos, yo genero un modelo estadístico que lo que hace es entrenar con esos valores, básicamente, ¿sí? Y entonces, cuando yo le paso una fila nueva que no tiene la columna de género, a partir de la provincia, el nivel educativo y el voto en las PASO, el modelo puede predecir qué valor hay que imputarle. Es decir, si tengo que imputarle hombre o mujer, ¿sí? Es un modelo ya más profundo, ¿sí? Digamos, son estrategias para trabajar. Uno después podría hacer un análisis, lo tengo hecho acá para probarlo.
yo generé dos tablas, ¿sí? Una tabla donde eliminé los valores de género faltantes, ¿sí? Eliminé los valores de género faltantes, o sea, las filas donde no había género, las borré, ¿sí? Y analicé eso puntualmente. Y analicé un escenario de primera vuelta en Argentina, ¿sí? Y después comparé cómo dio eso con, o sea, el mismo análisis, pero con las filas imputadas, o sea, con la tabla que contenía las filas que yo imputé con este modelo de clasificación, ¿sí? Y como ven, no son tan distintos los valores, ¿sí? No es que en el segmento hombre Milei daba 35 con los valores faltantes y con los valores imputados da 16. No, da 16,5 y 16,1. ¿Sí? Entonces hay veces donde sí vale la pena hacer este tipo de imputaciones. Otras veces es mejor desechar los valores y listo, o omitir la columna género del análisis. ¿Sí? Son estrategias con las que uno va trabajando. Pero básicamente quería mostrarles cómo la estadística a veces nos ayuda con estos problemas. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Quedaron mudos. Ahí Alejandro pone un festejo. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? Bueno, por mi parte, entonces, ha finalizado. Ahí apareció. Gracias, gracias, Jeremías. Aquí hay una duda de Santo. Jeremías, disculpa, nosotros comenzamos clase el 6, ¿cierto? Empezamos clase el miércoles. Sí, correcto, el miércoles 6. Miércoles 6, ¿cierto? Para ese entonces tenemos que tener instalados Python y Visual o algún visualizador de código, ¿o no es necesario? No, las clases las vamos a dar en Google Colab. Es más fácil, nadie tiene que instalar nada. Con tener una cuenta de Google es suficiente. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. No, por favor. Bueno, por mi parte, terminamos. Con lo cual, chicos, cualquier cosa, voy a dejarles acá mi correo electrónico. Cualquier duda o consulta pueden contactarme a ese correo, ¿sí? Excelente, Jeremías. Muchas gracias No, por por tu favor. presentación. Saludos, chicos. Buenas noches. Buenas noches, que estés muy bien. Muchas gracias, Jeremías. Que estés bien. Gracias, Jeremías.